Hola amigos, bienvenidos a su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. ¿Sabe usted qué es lo más importante? O bueno, no lo más importante, pero los puntos fundamentales que tiene usted que considerar si decide usted convertirse en empresario. Para empezar, bueno, tenemos que pensar que estamos partiendo de un punto de vista de un empresario que está emprendiendo por primera vez. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar una serie de elementos que creemos que son relevantes y que van a dar una serie de respuestas a inquietudes que se han planteado durante mucho tiempo, no solamente en este programa, sino también que nos han hecho en la consulta privada y en algunas de las clases que también hemos impartido, sobre cuáles son algunos puntos fundamentales que tenemos que ver con respecto a tres materias fundamentales, que esto es, oiga, la materia en la cual tenemos que ver si nos vamos a constituir como empresa o no. Número dos, cómo hacemos contratos con nuestros clientes para asegurar que las cosas se cumplan como deben de cumplirse y no de otra manera. Y tres, ¿cuáles son las contribuciones que como empresarios tenemos que pagar? Bueno, no se vaya, vamos a hacer un minuto. Estamos aquí en su programa En Derecho. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como le decíamos antes del corte, el día de hoy vamos a tratar algunos temas que para mi gusto son importantes y que de manera reiterada pues se nos vienen planteando como parte de la consulta privada. También hay gente que nos escribe en las redes sociales, también algunos alumnos en las clases que nosotros impartimos. Y la realidad es que creo que es un punto muy importante porque vamos a fijar cómo es la base de partida de una persona que quiero que lo tengamos muy claro. Vamos a hablar el día de hoy de los asuntos de emprendedores. Para empezar, un emprendedor tenemos que considerar como tal a la persona, para efectos legales, estoy hablando, para efectos legales, se puede considerar un emprendedor a una persona que por primera vez va a iniciar justamente un emprendimiento, es decir, que está decidido a llevar su propio negocio, que está decidido a generar sus propios ingresos y que de alguna manera ha decidido cortar el vínculo con un patrón, con una empresa de la cual dependía y que simple y sencillamente toma por sus propias manos esta nueva aventura de convertirse en un empresario. Pero bueno, al principio, como todos en muchas cosas, los que no somos especialistas en materias legales, fiscales, contables, pues no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo que la gente nos pregunta mucho es, oiga, licenciado, ¿y realmente habrá una necesidad de constituir una empresa para poder nosotros poder comenzar a funcionar como tal? Mire, la realidad es que no existe la obligación como tal de hacerlo. Lo que sí existe como obligación es la necesidad de tener una situación fiscal o una condición fiscal que le permita a usted dedicarse a la cuestión empresarial. Tenemos que saber si efectivamente dentro de esa permisividad que nos da el sistema de administración tributario, saber si podemos nosotros llevar a cabo una actividad empresarial desde el punto de vista fiscal, porque las consecuencias que vamos a traer son consecuencias diferentes. Pero bueno, vamos al meollo del asunto que la gente nos plantea. ¿Hacer o no hacer una empresa? Bueno, cuando nosotros constituimos una empresa, en este momento lo que estamos haciendo es destinar una parte de nuestros recursos, destinar una parte de nuestro patrimonio para la actividad empresarial que nosotros queremos dedicarnos. Mientras que si no lo hacemos así, la totalidad de nuestro patrimonio, en el caso de que nosotros estemos llevando a cabo actividades como personas físicas, la totalidad de nuestro patrimonio puede verse en riesgo por las actividades empresariales que estamos llevando a cabo. Entonces, yo con toda franqueza considero que sí, desde un punto de vista estrictamente de la protección patrimonial de nosotros y de nuestras familias, es conveniente que se constituya una empresa, de la empresa del tipo que ustedes quieran, sociedad anónima, sociedad civil, sociedad de otro tipo mercantil, que hay muchas, y que la realidad es que cada vez se dan de manera más frecuente la constitución de empresas con un ánimo también de protección, no solamente del patrimonio del empresario, sino también de los demás accionistas que la componen. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué tipo de sociedad vamos a generar? Primero, ¿una sociedad mercantil o una sociedad civil? Bueno, eso va a depender del tipo de actividad a la que nosotros queramos dedicarnos. Las sociedades mercantiles, que vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles,
tienen una serie de tratamientos peculiares que se dan para aquellas personas que de manera preponderante se dedican al comercio. Ojo, comercio, pues sí, efectivamente podemos hablar de comercio como el tráfico de mercaderías a las que se les pone algún tipo de incremento en un precio para poder generar el lucro. Pero la realidad es que lo mercantil no solamente se trata de cuestiones comerciales, es decir, de intercambio de mercaderías. El Código de Comercio establece de manera muy clara cuáles son las actividades que se deben de considerar como mercantiles y por lo tanto, en caso de que queramos nosotros desarrollarlas a través de una sociedad, lo vamos a tener que hacer a través de una sociedad mercantil. ¿Qué tipo de sociedades mercantiles existen? Existen muchas en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como son la Sociedad Anónima de Capital Variable, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión y otro un sinnúmero más de sociedades que se han venido dando. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros queremos es vender servicios profesionales? Por ejemplo, un despacho de abogados, una clínica de doctores, un despacho de arquitectos. Ahí lo más conveniente es generar una sociedad civil. Una sociedad civil no persigue fines de lucro, que sí persigue fines económicos, que ahí hay una diferencia sutil que eventualmente se verá en alguna otra de las pláticas que tengamos, pero la realidad es que una sociedad civil lo que tiene como finalidad es la identificación de aquellos que la componen. Por eso las sociedades civiles mayoritariamente llevan el nombre de o los apellidos de aquellos que la componen. Por ejemplo, González Robles Abogados, que puede ser un caso, Pérez Pérez y Pérez Arquitectos, porque aquí de lo que se trata es de encontrar al profesionista que estamos buscando para que sea ese profesionista y no otra persona quien lleve a cabo la prestación del servicio que queremos contratar. Entonces, la realidad es que les voy a decir una cosa. Para efectos fiscales, las ventajas y desventajas son muy pequeñas, casi inexistentes, pero la realidad es que una sociedad civil tiene una capacidad de convencimiento un poco mayor, porque justamente se estén involucrando a las personas y no solamente a los capitales que le integran. Entonces, yo creo que dependerá un poco del tipo también de actividad que ustedes deseen emprender, de lo cual va a necesitarse definir qué tipo de sociedad van a ustedes a constituir, si es una sociedad civil o una sociedad mercantil. ¿Cómo se constituye? El día que ustedes hayan tomado la decisión de qué tipo de sociedad constituir, lo que tienen que hacer es acudir con un notario público o con un abogado corporativo, que será quien les va a dar a ustedes el ABC de cómo se lleva a cabo una constitución. La verdad es algo bastante sencillo, se debe de establecer una denominación para nuestra sociedad, pero fuera de eso es algo bastante sencillo que podemos nosotros hacer de manera sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de obstáculo que se nos vaya poniendo, que bueno, algunos nos iremos encontrando a lo largo del camino, pero es algo muy sencillo. Pero bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, regresamos con ustedes en un minuto, no le cambie, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido en a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos el emisión más de privilegio su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, pues seguimos aquí en su programa En Derecho, donde queremos darle algún tipo de consejos útiles para todos aquellos de nuestros amigos del auditorio que están pensando en emprender. Digamos en el segmento anterior que, bueno, ustedes pueden constituir una empresa si desean limitar sus riesgos patrimoniales con respecto a la actividad empresarial que van a estar realizando. Veíamos que puede ser una sociedad civil, una sociedad mercantil, y dentro de las sociedades mercantiles hay un sinnúmero de sociedades que se pueden hacer.
Decíamos que para esto se debe de acudir ante un notario público, seguir una serie de lineamientos que las propias disposiciones legales establecen que, bueno, sin duda alguna el notario público o el abogado que ustedes contraten les va a decir qué es lo que se debe de considerar y cuáles son estas disposiciones que se deben de respetar. Pero aquí la verdad es que también hay que ver que, pues hace un poco en la administración anterior, se crea una nueva sociedad, que es la Sociedad de Acciones Simplificadas, por virtud de la cual usted puede constituir su propia empresa, en línea. Esto es en la página de la Secretaría de Economía. Usted se va a la parte que dice constitución de empresas o creación de empresas, y ahí le hacen una propuesta de una serie de articulado para sus estatutos. ¿Qué es el estatuto? El estatuto es el acta de nacimiento de una empresa, es decir, cómo nace una empresa y a qué se debe dedicar cada uno de los accionistas, qué aporta cada uno, qué cargo tiene cada uno, cuáles son las responsabilidades, los beneficios, apoderados, entre muchas cosas. Y aquí la cuestión es que si usted lo hace a través del portal de la Secretaría de Economía, no tiene costo para usted. No tiene costo para usted y además lo que permite es, además del ahorro económico, le permite a usted de una manera un poco más reflexiva que sea usted mismo quien vaya escogiendo las cláusulas que quiere poner en sus estatutos, aunado a que te da la posibilidad de que tengas una sociedad unipersonal. Es la única sociedad unipersonal que existe en nuestro país, la Sociedad de Acciones Simplificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para todos los demás tipos de sociedades, cuando se crea una persona moral, se requiere que por lo menos existan 2 socios o 2 accionistas, lo cual no es el caso para la Sociedad de Acciones Simplificadas, porque ahí en la Sociedad de Acciones Simplificadas lo que podemos siempre hacer es que sea uno solo de los accionistas el que lleve a cabo la constitución de la sociedad. Esto trae una serie de ventajas, como decíamos, económicas, administrativas, pero tiene una limitación. Tiene una limitación que hasta ahora no se ha modificado, pero bueno, evidentemente con los impactos inflacionarios tan altos que estamos viviendo recientemente, va a tenerse que cambiar, que es que tú no factures en tu primer año más de 5 millones de pesos. En el momento en que facturas más de 5 millones de pesos, puede ser el primero, en el segundo, en el tercer ejercicio, tienes que migrar hacia otro tipo de sociedad mercantil. Entonces, la realidad es que en un principio 5 millones de pesos parecía una cantidad bastante grande como para pensar que una empresa en su primer ejercicio lo iba a facturar. Como decíamos, ahora derivado un poco de los procesos inflacionarios tan altos que estamos viviendo, a lo mejor 5 millones de pesos ya no es una cantidad tan alta. Entonces, ustedes decidan qué tipo de sociedad quieren, pero desde mi perspectiva personal sí es conveniente que lleven a cabo la constitución de una empresa. Bueno, acá hay otro punto que no tiene tanto que ver con la constitución de una empresa, pero que también es muy importante para la forma en la que ustedes ya como empresarios pueden relacionarse con sus clientes. Bueno, tenemos en muchas ocasiones clientes que no quieren pagar, que no quieren cumplir, que no quieren observar las obligaciones que ellos contrayeron, y sobre todo en materia de comercio, porque en la materia de comercio normalmente las negociaciones no son negociaciones que se lleven mucho tiempo y no son de uno a uno, sino que cada comerciante fija sus condiciones en las cuales va a vender su producto, va a prestar su servicio, y el cliente de manera automática decide pues, si las acepta o no las acepta. El problema es que pocas veces queda constancia de esa aceptación por parte del cliente. Entonces, cuando el cliente quiere incumplir, en ocasiones nosotros como comerciantes, como empresarios, no tenemos la posibilidad de acreditar que habían estado de acuerdo con el cumplimiento de una serie de obligaciones y de una serie de condiciones. También tenemos que tener claro que para el comercio al menudeo, que nosotros, muchos de nosotros hacemos, sería hasta ilógico y sería bastante impráctico el pensar en ir negociando cada uno de nuestros contratos, cada una de nuestras condiciones con cada uno de nuestros clientes, porque sabemos que hay empresas que tienen miles de operaciones por día. Entonces, la realidad es que todo esto tendría un impacto negativo en nuestra empresa. Más que ser algo positivo, lo que haría sería complicarnos la existencia, tendríamos costos administrativos muy importantes. Entonces, la ley ha encontrado una forma que son los famosos contratos de adhesión. ¿Qué son los famosos contratos de adhesión? Bueno, los contratos de adhesión, como su nombre lo dice, es un contrato en el que usted como cliente se adhiere, simple y sencillamente. No hay una posibilidad real de hacer una negociación. Es el proveedor, en este caso el comerciante, quien determina de manera libre cuáles son las condiciones en las que quiere y debe prestar su servicio. Ya sabrá usted si las acepta o no las acepta.
Pero evidentemente dentro de todo este universo de propuestas de contratos que van a haber de manera unilateral, pues no puede tampoco el comerciante proponer lo que él quiera, no puede tampoco hacerlo de una manera ilegal, de una manera engañosa, de una manera que finalmente ataque los intereses de la clientela. No, no se puede. Por eso existe en nuestro país esta figura del contrato de adhesión, que como tal es un contrato cuyo clausulado debe de ser aprobado por la Procuraduría Federal de la Protección al Consumidor, por la Profeco, que nosotros sabemos que en muchas ocasiones servicios, haga usted de cuenta como un estacionamiento, como una tintorería. Usted entra a un estacionamiento y en el reverso de su boleto vienen las condiciones. Usted no las puede negociar. Usted lo que puede hacer es leerlas y saber si está de acuerdo o no está de acuerdo. En una tintorería pasa lo mismo y en muchos establecimientos pasa exactamente lo mismo. La realidad es que este contrato de adhesión es más en protección al comerciante y al propio acto de comercio, es decir, para evitar que se retrase la celeridad que se requiere en el comercio, se dé esta posibilidad. Pero ojo, usted como consumidor puede también tomar, y aquí hablando un poco desde la otra perspectiva, la iniciativa de verificar si efectivamente el contrato de adhesión que le están proponiendo a usted es un contrato de adhesión que se encuentra debidamente formalizado y debidamente registrado ante la Profeco. ¿Cómo lo hace? Pues puede usted hacerlo en la página de la propia Procuraduría, en donde hay un apartado que dice contratos de adhesión, y usted puede acceder ahí a los contratos de adhesión, tal vez no específicamente al de su proveedor, pero sí puede acceder a los contratos de adhesión tipo por materias. Por ejemplo, hay determinadas cláusulas que ya están preaprobadas para las tintorerías, para las funerarias, para los de seguros, porque es muy importante que sepamos que este tipo de contratos, una vez que nosotros los hemos firmado, cuando se firmen, o aceptado cuando lo estamos pagando en cuanto de consensar la firma, estamos aceptando las consecuencias del mismo. Entonces, como comerciante tiene una gran ventaja, sí tiene una gran ventaja, porque nos permite evitar negociaciones exhaustivas con cada uno de los clientes, y como clientes también nos protege, y por lo tanto parece ser una buena idea de la cual platicaremos un poco más adelante. No se vaya, estamos aquí en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soler. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno amigos, ya regresamos a este último segmento de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estábamos hablando de algunas inquietudes que hemos detectado sobre la mejor manera de hacer que nuestras empresas funcionen cuando somos emprendedores, cómo iniciar, cómo protegernos, cómo cuidarnos. Y bueno, una de ellas que sin duda alguna a toda la gente le causa, pues por lo menos una preocupación, cuando en ocasiones hasta un franco temor, son los aspectos fiscales. Porque los aspectos fiscales como tal, pues todos sabemos que son algo muy complicado, a lo cual estamos obligados todos los ciudadanos, según lo que establece la propia Constitución General de la República. Todos los ciudadanos tenemos que pagar nuestras contribuciones en la manera justa y equitativa y proporcional, según lo que determinen las leyes, así dice el artículo 34, fracción quinta, y es ahí cuando vienen una serie de cuestionamientos, como por ejemplo pensar, si ya somos empresarios, personas morales, tenemos nuestra empresa, tenemos que seguir pagando nuestros impuestos como personas físicas. La realidad es que tienen que darle un tratamiento por separado. Esa es una situación que van a tener ustedes que consultar con los contadores,
Porque si bien es cierto, los ingresos al final van a ser de la misma persona, tienen que ver de qué manera la transmisión de los recursos de sus propias empresas a ustedes como personas físicas se deben de hacer de una manera tal que se haga una retención o se haga finalmente un entero. No sabemos de qué manera lo quieran ustedes organizar, pero eso es algo importantísimo que tienen que ver con sus contadores, porque en ocasiones van a tener que hacer el pago de la contribución, tanto la empresa como el trabajador, o bueno, ustedes como accionistas, pago de dividendos, como quiera que se le vaya a llamar, y es importante que lo hagamos para evitar que caigamos en el incumplimiento. Pero bueno, ¿cuáles son el tipo de las contribuciones que nosotros tenemos que pagar? Normalmente al pensar en contribuciones siempre pensamos en impuestos. Y la realidad es que sí son los impuestos los más importantes porque son aquellos que de manera cotidiana, constante y permanente se nos está recordando que tenemos que hacer el pago. Todo el tiempo hay campañas ahí en los medios de comunicación del SAT y de otros sobre que la paga de impuestos es algo muy importante, muy relevante, y la realidad es que en ocasiones que pensamos que esa es la única contribución que tenemos que pagar, pero la realidad es que no es así. Y hay una contribución que es muy importante y que tenemos que tener claramente establecida y sobre todo identificada cuando somos patrones, que son las aportaciones de seguridad social. ¿Por qué? Porque aquí existe una necesidad que nace de la Constitución y que se vuelve una obligación para los patrones, de hacer el pago de determinadas prestaciones laborales para nuestros trabajadores. Bueno, en realidad ya se convierten en seguridad social, pero derivan de una relación laboral. ¿Usted sabía que la Constitución establece que usted como patrón tiene la obligación de proporcionar vivienda a sus trabajadores? Y usted tiene la obligación de proporcionar servicio médico a sus trabajadores, y usted tiene la obligación de proporcionar cualquier tipo de indemnización en caso de accidentes o riesgos de trabajo, y así como esas muchas otras. Si una de sus trabajadoras se embaraza y se tiene que ausentar por razones propias del parto, usted tiene la obligación de seguirle pagando su sueldo. ¿Qué pasa? Que lo que hemos inventado los mexicanos para que estas obligaciones constitucionales las podamos cumplir como patrones sin que llevemos a la quiebra a nuestras empresas, pues es lo que nos ha convertido ahora en contribuyentes de estas disposiciones de seguridad social, las aportaciones de seguridad social, que son los pagos que tenemos que hacer a determinados organismos que sustituyen estas obligaciones de los patrones, como son concretamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social es cubrir pues todas las obligaciones que tenemos como patrones en materia de salud, en materia de pensiones, por cesantía y vejez, por accidentes de trabajo, por riesgo de trabajo, guarderías, y una serie de cuestiones que nosotros como patrones tendríamos la obligación de cumplir con nuestros trabajadores, pero que en un ánimo de ser realistas sería extremadamente gravoso que cada uno de los patrones tuviera que hacerlo para sus trabajadores. Por eso se crean estos organismos de gobierno. Otro de ellos es el Infonavit, y ustedes saben que el Infonavit lo que hace es que a los trabajadores les ayuda proporcionándoles un crédito para que puedan hacerse de una casa, aunado a un ahorro que ellos han tenido a lo largo de toda su historia laboral, que ha sido justamente ese dinero que los patrones han ido metiendo, también el gobierno federal mete una parte en el caso del Seguro Social, para que los trabajadores tengan acceso a estas prestaciones que la Constitución determina. Por lo tanto, estas obligaciones, que son obligaciones fiscales en materia de seguridad social, no son opcionales. Usted tiene la obligación de cumplirlas porque así lo determina tanto el texto constitucional como diversas leyes fiscales. Y hay una cuestión que usted tiene que saber. El Seguro Social se ha convertido ya de muchos años para acá en una autoridad fiscalizadora con mucho poder. Es decir, el Seguro Social tiene tantas o más atribuciones que el sistema de administración tributaria para verificar el cumplimiento de estas aportaciones de seguridad social que tiene usted que ir cumpliendo, que estas no son en beneficio ni del gobierno, ni de usted, son en beneficio del trabajador. Y bueno, finalmente con esto se pretende construir una sociedad mucho más igualitaria y mucho más justa. Aquí la cuestión es que es muy importante que tengamos claramente que también este pago de contribuciones se van haciendo en función de una serie de proporcionalidades respecto a los ingresos que tengan los trabajadores, pero no solamente con respecto a los ingresos. Pagará una siniestralidad mayor o estará en una siniestralidad mayor el trabajador cuyo trabajo sea de más alto riesgo. Por ejemplo, los trabajadores de la industria de la construcción son trabajadores que se encuentran sujetos a muchos riesgos y por lo tanto las aportaciones que se hacen en materia de seguridad social para los trabajadores que están en esta circunstancia son más importantes, son más grandes, son más gravosas que para aquellos que desempeñan simples trabajos de oficina
y que no tienen un riesgo mayor. Entonces, sí es importante que este tipo de contribuciones, nosotros como empresarios las tengamos claro que las tengamos que pagar, además de los impuestos, que eso, bueno, también no hay forma de que no los paguemos, porque eso es cada día hay una fiscalización más eficiente en nuestro país, entonces se van a tener que pagar los impuestos, pero hay que pensar que estas aportaciones de seguridad social son contribuciones aunque no sean impuestos. Y bueno, el Código Fiscal determina otros dos tipos de contribuciones, que son también contribuciones que se deberán de pagar cuando se encuentren en un supuesto, por ejemplo, las contribuciones de mejora, que son aquellas que tiene usted que otorgar cuando, por ejemplo, por alguna razón, el municipio donde usted vive tiene que arreglar la calle y solo le va a beneficiar a usted tiene que caerse ahí con una cierta cantidad para poder también contribuir a ese gasto de algo que le va a beneficiar a usted. Y por último, los derechos. Los derechos son aquellos que se pagan por algún tipo de servicio que nos preste el Estado. Por ejemplo, si va usted a sacar su pasaporte, su licencia de conducir, una licencia para un funcionamiento de un giro mercantil, usted tiene que pagar un cierto derecho y esos también son ingresos para el Estado. Bueno, esos son los puntos que hasta el momento consideramos que han sido más repetitivos en algunas de las consultas que nos han hecho. Esperamos haber sido lo suficientemente claro para poderlos ayudar a resolverlas. Y bueno, no nos queda más que darles las gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperando que tengan ustedes un excelente día y sobre todo una excelente semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me despido de ustedes de su programa En Derecho. Hasta la próxima.